Tras la noticia, con Cari Roque. Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora, hoy viernes junio 11 del año 2021. Nuestro colega Tomás Regalado, que conduce el programa conmigo, pues tiene una asignación especial. Pero vámonos a lo que nos toca, que es recibir a nuestro analista político, director del Tanque de Pensamiento, Patria de Martí, Julio Schilling, que tanto esperan los cubanos en la isla para escuchar sus criterios. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, querida Cari, y como siempre, un placer estar contigo, con esta fuente de la verdad y defensa de la libertad que es Tras las Noticias, y le mando saludos a todo el tremendo equipo de Radio y Televisión Martí y por supuesto esa gran audiencia que tienes tú y este programa. Bueno, vamos a empezar por tu criterio sobre esta contundente e histórica resolución contra las violaciones de los derechos humanos del Parlamento Europeo, que por cierto, el capítulo más interesante es el que dedica, a mi criterio, a la trata de cubanos contratados en el exterior bajo incumplimiento de las leyes más esenciales de la Organización Internacional del Trabajo, porque indudablemente de eso y de las remesas, de las cuales también quiero hablar un poco, se ha mantenido ese régimen parásito. Son muchas lecciones que sacamos de esto, muchas lecturas, y todas buenas. Primero, esto es un reconocimiento al trabajo de la nación cubana que está en oposición a la dictadura castrocomunista. En otras palabras, cuando miramos todo el trabajo que toma para que el Parlamento Europeo pues se pronuncie y dicta de esta manera, es el trabajo, refleja el trabajo, y por eso es importante destacar esto, porque sabemos tanto los que están fuera, pero muy particular los que están dentro de la isla, que tanto se sacrifician, que tanto arriesgan para dar testimonios de lo que ocurre, para pasar información que pueden ver el gran eco que tienen y en nada menos que en los salones de las capitales de Europa que dicta y formula en la política de la Unión Europea. Y esto es fundamental porque la dictadura castrocomunista no se pudiera mantener si no es por el aporte que recibe del mundo libre, tanto de no solo los gobiernos de manera indirecta o indirecta, sino también de mecanismos que dependen de capital que viene de los cubanos que viven fuera, de esquemas de negocio como el neoesclavismo, y muy particular ese cruel e inhumano negocio de traficar con personas para preservarse en el poder. Mucho tiene que ver el gran trabajo que grandes cubanos han hecho para relatar los convenios internacionales del trabajo que han sido sistemáticamente violados por el castrocomunismo. Entonces, la noción que esto siempre es la imagen que una dictadura como la cubana quiere proyectar, de que son inmutables, de que son invencibles, que no tienen ningún riesgo de ser eliminados del poder. Esto es evidencia de todo lo contrario. O sea, esto fue una terrible derrota para el castrocomunismo, una gran victoria para la libertad que tomó un evento
como el papel vergonzoso del Partido Socialista Obrero Español de hacer el trabajo sucio para el castrocomunismo, para impactar y conmover. Pero la realidad es que esto refleja años de trabajo de la oposición cubana dentro y fuera de Cuba en reflejar simplemente la verdad, los hechos tal y como ocurren, no la coreografía y la falsificación que el castrocomunismo da. Y cuando hablamos muy en particular, como tú mencionas, del trato de personas, del neoesclavismo que ejerce, es la principal fuente de ingreso ilícita, estamos hablando entre comillas, o sea, porque es muy inmoral el saqueo de la mayor parte del dinero que les pagan estos gobiernos, es la explotación humana en su peor término y es destruir de nuevo el estándar de vida de los trabajadores en esos países porque deprime la remuneración que ellos pudieran ganar los trabajadores locales a través de los diferentes países que aceptan este tipo de vergonzoso negocio. Así que es una gran victoria para la libertad y nos da mucha razón para celebrar a todos. Ahora bien, hay algo que me llama la atención y que hemos compartido, ¿no? Esta entrevista del nuevo presidente del Perú, que indudablemente ya pues está pidiendo, sin aún estar completamente al mando del poder, pues el encauzamiento de Keiko Fujimori por lavado de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos viendo con muchísima tristeza cómo en Santiago de Chile los dos candidatos que se están disputando la alcaldía pues son de una izquierda más que radical, y desde luego pues me gustaría que me dieras tu análisis, porque también al mismo tiempo el Pentágono y el Comando Sur de Estados Unidos, pero sobre todo el gobierno norteamericano, ha advertido de forma muy fuerte a los regímenes de Nicolás Maduro a que no permitan la entrada de buques iraníes en territorio venezolano. O sea que estamos hablando de que hay una desestabilización total. Empecemos por el Perú, te mandé el video, yo lo vi también, y verdaderamente da lástima. Este es un profesor que se crió prácticamente y educó en Cuba. ¿Cómo ves tú todo esto? Primero, en cuanto al video de Pedro Castillo siendo entrevistado, de verdad que, mira, cualquier persona que pudiera ver ese video, que es un video corto, pero lo suficientemente largo y abundante para darte cuenta que el más allá de su gran pecado, del gran error de ser un marxista-leninista, es una persona con una gran capacidad de embrutecimiento extraordinario. En otras palabras, lo que esto nos demuestra, Cari, es la gran crisis de la democracia, cuando personas de este calibre moral e intelectual, coeficiente, están al borde de tomar el mando de un país. Esto precisamente es el gran temor, por ejemplo, que tenía Platón
y que tenían los fundadores de los Estados Unidos, de un sistema donde de soberanía popular, donde se podría pues votar con B corta a una persona totalmente incapacitada, ¿verdad? Primero está el gran riesgo, y esto lo hemos hablado en muchas ocasiones y lo vamos a seguir hablando, de no permitir movimientos antisistema que compitan en elecciones. Es delirante pensar que un sistema tan frágil como es la democracia puede dar espacio a movimientos antisistema como el movimiento comunista, como el movimiento fascista, porque tienen el proyecto directo, específico, de una vez que lleguen al poder, destruir el sistema. O sea, esto no es ningún secreto, o sea, no, es parte de su programación necesaria. Como único ellos pueden alcanzar la liberación, entre comillas, que buscan, en el caso de los comunistas, con el fin de la alienación, ¿no es verdad?, que es el fin del marxismo, pues es tomando el poder, estableciendo una brutal dictadura. Entonces, pues, ¿cómo se va a permitir que movimientos que ya de antemano tienen una clara advertencia que esos son sus propósitos, que compiten en elecciones? Eso es un grave error. Pero aparte, con una persona que ni siquiera puede identificar puntos de los cuales estás criticando, o sea, hablas de monopolios. Bueno, entonces se preguntan, bueno, ¿qué monopolio? No lo puede nombrar porque no lo sabe. Quiere decir que parece de un analfabetismo cívico y político extraordinario. Entonces casi es una locura pensar, es algo surreal. Si esto fuera en una novela, mi querida Cari, uno diría, de verdad que al escritor se le fue la mano, esto está demasiado difícil de creer, pero es así. Eso es lo que está pasando en el Perú. Hay algo que yo no entiendo, y es la memoria histórica. Se olvidan de Abigail Guzmán, de Sendero Luminoso, maoísta. Este hombre es maoísta también, criado y amamantado y estudiado pues sencillamente en La Habana, Cuba, que es el eje del mal de todos estos enfrentamientos, que ahora no por lucha armada, sino por medio de las urnas se instalan en el poder. No sé, y me da sencillamente como que muchísima vergüenza ajena de que un individuo como este pues sea el hombre en este momento, hasta aún sin haber sido ratificado, pues sencillamente quiere llevar a prisión a la oponente Keiko Fujimori, que está indudablemente protestando la falta de transparencia en los votos. Por otra parte, estamos viendo cómo Nicaragua, que también sigue los pasos de la isla de Cuba, y que aunque Daniel Ortega va a Cuba, dice a tratarse una enfermedad, indudablemente sabemos verdaderamente que hay una estrecha relación entre Managua y La Habana, y ha puesto en su lista negra, o sea, Estados Unidos pone en la lista negra a la hija de Daniel Ortega y a otros 3 funcionarios nicaragüenses. Daniel Ortega ha metido en presión a todos sus rivales. Entonces, él y la Murillo, sencillamente, son los dueños del país. Es así, y fíjate, antes porque realmente, y todo está relacionado, hay que estar claro que aunque el señor Pedro Castillo fuera una lumbrera
es inmerecedor del acceso al poder por su condición de marxista-leninista. Lo primero. Lo segundo, pues naturalmente sus enormes limitaciones lo convierte en un fenómeno totalmente desquiciante. Pero la memoria histórica, y en esto tiene que ver con Nicaragua y con la Cuba del futuro, con Venezuela, la memoria histórica, Cari, hay que estarla reforzando constantemente por medio de la educación cívica, por medio de leyes que prohíben la simbología y la participación de movimientos netamente subversivos en procesos políticos dentro de sociedades libres y abiertas. Entonces, este tipo de reforzamiento se abandonó en gran parte del mundo, donde más ahora se está viendo por ejemplo, países de Europa, el ex bloque socialista, donde hemos visto un retorno a la necesidad de ir reforzando ese tipo de educación, porque realmente la ciudadanía no puede haber democracia si no hay una sociedad virtuosa y con la concienciación cívica necesaria. Entonces eso está totalmente ausente en Perú, en Chile, y por eso estamos viendo esta cosa. Y en Nicaragua, pues, no solo que por supuesto es lo mismo en cuanto a la memoria histórica, pero es un ejemplo prototípico del gran fracaso de no llevar un proceso de justicia transicional tras la caída de una dictadura marxista, porque retornan posteriormente después al poder, se transforman un poco, tienen una transición cosmética y vuelven al poder. Y el sandino comunismo es un ejemplo clásico de eso, donde han adoptado el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, de modo de que son una extensión de Cuba comunista, o sea, una colonia extendida, y le deben la supervivencia al castrocomunismo porque hace unos años atrás, pocos años, cuando el valiente pueblo nicaragüense se levantó en rebeldía, en algunas ciudades hasta prácticamente tenían el control de funciones básicas de la ciudad, fue precisamente la represión coreografiada desde La Habana que utilizó el dictador Daniel Ortega para reprimir ese levantamiento popular clamando libertad, que vimos lo mismo en Venezuela. Entonces, por supuesto que le deben su existencia al castrismo, a la inteligencia, a la seguridad del Estado castrista y toda la maquinación que lleva a cabo para mantenerse en el poder. Entonces ahí tenemos un ejemplo y podemos seguir el caso de Bolivia. O sea, la grave tragedia de una vez que se alcanza la liberación, pues para lograr esa transición hacia la democracia tiene que haber un proceso de justicia transicional que enfoque con los crímenes de lesa humanidad, que se tomen medidas para no permitir que esos mismos actores criminales vuelvan otra vez a participar en el poder político, como si hubieran tenido una transformación de alguna forma fuera de explicación y se convirtieron de individuos mafiosos y nefastos a personas decentes. Eso no ocurre. Entonces, Nicaragua es un prototipo de eso. Hemos visto cómo arrestan a miembros de la oposición, porque el nuevo modelo dictatorial de Sao Paulo, como hemos hablado anteriormente, pues considera la necesidad, o sea, formula ya tener una oposición controlada que, pese a las mejores intenciones, realmente no pueden competir por el poder político, y cuando el régimen dictatorial los quiere eliminar, ahí están los cargos de corrupción, fabrican cargos, lo vemos lo mismo en Cuba, o sea que esto es un guión que se repite. Cualquiera que tiene posibilidad de alcanzar el poder o meramente retarlo, de una u otra forma es eliminado. Si no lo asesinan físicamente, le meten condenas de cárcel o lo amenazan con cometerle condenas de cárcel. Si la persona le han permitido tener espacios económicos, pues
se lo confiscan, en fin, es un rejuego que lo hemos visto. Su primer modelo fue Venezuela con el castrochavismo, y pues Nicaragua siguió en línea, en Bolivia lo hemos visto, y en Ecuador, y esto hay que insistir, la única razón por la cual no fracasó fue porque las Fuerzas Armadas no fueron penetradas, y las Fuerzas Armadas ecuatorianas le enviaron siempre un mensaje claro al dictador Correa de que ellos no iban a permitir que se descarrilara la democracia en Ecuador, y después, posteriormente, Lenín Moreno pues realmente ratificó y volvió a insertar al país por las vías correctas. Entonces, la realidad es que el papel de Cuba comunista en la subversión del socialismo en el continente es fundamental. Si no existiera el castrocomunismo, mi querida Cari, América estaría libre de este mal. Eso es una realidad que hay que tener presente siempre, y yo sé que tú eso lo entiendes, y es importante que todos comprendan que aquí no hay un país separado de otro, Nicaragua por su lado, Venezuela por otro, Cuba comunista por otro. No. Cuba comunista es el ente responsable de mantener estas cuasi colonias a través del continente, y los movimientos que de ahí salen. Quiero darte las gracias, Julio, por el tiempo que has destinado, ¿no? Como siempre, con tu análisis profundo, leal, sin ambaje. Estamos tratando, ¿no?, de que el pueblo cubano pues tenga la información necesaria a través de las ondas de Radio Martí. Te agradezco como siempre, Julio, en tu presencia, y desde luego pues en el día de hoy me despido. Los veremos nuevamente el próximo lunes. Queden ahora con el boletín de noticias, y luego más tarde la continuación de los programas de radio y televisión Martí. Les habló su amiga Cari Roque. Que tengan todos muy buenas tardes.